Amigos, amigas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos y gracias por estar aquí. Película de la Fórmula 1. Ya han pasado algunos días e incluso podríamos decir semanas del estreno de este largometraje de 156 minutos que tiene a Brad Pitt, a Javier Bardem, a Kerry Condon y a Denzel Idris como los personajes protagonistas de una historia que, aunque no es algo nuevo, porque ya hemos visto contenidos de este estilo en otro tipo de géneros, del sujeto que tiene un montón de experiencia, pero que a raíz de un accidente no puede lograr cometer lo que había pensado en su vida, o por lo menos llegar al punto álgido de élite en donde hubiera pensado en un primer momento. Pero lo tenemos acá en una cinta que, aunque ya la fórmula es conocida por todos nosotros, es el cómo la ejecutas para saber si es exitosa o no es exitosa. Esta película entiende perfectamente lo que es ser un blockbuster de calidad. Tener a un director que sepa muy bien lo que quiere la audiencia, al haber tenido un éxito rotundo en una época complicada como era el COVID-19, con un Top Gun Maverick en 2022 que no se sabía cómo iba a resultar la cosa, pero que con una producción impresionante, impecable, y siendo esa secuela muy, pero muy superior a la original de los años 80, que esa película es incluso ya para algunos un clásico del cine de aviación, tenemos una Top Gun Maverick en 2022 que acá repite una fórmula con la película de la F1. Calidad por encima del espectáculo, y usar el espectáculo como motor de la historia, nunca mejor dicho la palabra motor, para que todos los personajes tengan algo que hacer con sus tramas individuales, con las tramas colectivas y, por sobre todo, ser una muestra de lo que ocurre detrás de cámaras de uno de los más grandes entretenimientos a nivel mundial, que son las carreras de autos en la Fórmula 1. Joseph Kosinski es el director de la película Fórmula 1, estrenada a finales del mes de junio, y que para el momento en el que ya están escuchando este video es de momento para mí la mejor película del 2025 en lo que llevamos de películas estrenadas en las salas de cine. Es una cinta que en la parte del espectáculo, desde el tráiler lo veíamos, esto iba a ser un trancazo, iba a ser algo que la audiencia iba a estar total y absolutamente inmersa, y que con el recordatorio, como bien dije hace un momento, de Top Gun Maverick, había que confiar en que el director nos iba a entregar algo que recordáramos, no solamente por el espectáculo, sino por la historia que está integrada dentro de una cinta que tiene grandes momentos en lo que se refiere al título principal, la Fórmula 1, las carreras, en que cada uno de los pilotos debe tener algo que hacer, aparte de lo que son nuestros personajes principales, porque al ser una película de la Fórmula 1, tendremos a varias de las figuras de la vida real compitiendo, porque, como bien podemos haber recordado, Brad Pitt rodó durante bastantes meses en grandes premios en la vida real. Fue al Gran Premio de España, fue al Gran Premio de Abu Dhabi, fue al Gran Premio de México. Tenemos ahí a Max Verstappen, a Lewis Hamilton, a Carlos Sainz, a Fernando Alonso y por supuesto también al mexicano Checo Pérez. Y por obviedad de razones se tiene que combinar lo que ocurre en la pista, en la vida real, con lo que necesita la película en una que otra toma que ocupe a los pilotos de la vida real. Y ya que estamos hablando de pilotos de la vida real, el personaje principal de esta película, interpretado por Brad Pitt, se llama Sonny Hayes, piloto que tuvo un accidente en los años 90 en el Gran Premio de España, y que eso le provocó retirarse total y absolutamente de la Fórmula 1, y que con el paso del tiempo ha ido compitiendo en pistas de cualquier tipo, desde la parte más llanera hasta lo que se necesite en coches de poca monta, todo por una suma de dinero, porque el sujeto vive en un convertible en ruedas. Así que, ¿por qué digo que esto es importante de la vida real? Porque
El personaje de Sonny Hayes está basado en un piloto de automovilismo llamado Martin Donnelly, que en este momento tiene 61 años. Nació el 26 de marzo de 1964 en Reino Unido y que efectivamente tuvo un accidente de auto en los años 90 en el Gran Premio de España, tal cual le ocurre a Sonny Hayes. Y el personaje de Brad Pitt tiene aquí la encomienda de ser un piloto que ayude a la escudería Apex a ganar algo, o que por lo menos se llegue a las primeras posiciones, pero de preferencia llegar al podium, porque nada funciona, nada está sirviendo. Ya estamos a la mitad de la temporada, faltan 9 carreras, uno de los pilotos no estará disponible por el resto de la temporada, y el piloto que tenemos a disposición, que es el que interpreta Damson Idris, es un novato que es más ímpetu que control emocional. Y este personaje es el de Joshua Pierce, un joven que tiene una carrera por delante, que tiene el apoyo de su madre, que es un buen muchacho, pero que en el momento de las carreras, una que otra decisión con la víscera y no con la cabeza, puede significar no nada más el fin de tu carrera como piloto de la Fórmula 1, sino el fin de tu vida. Y eso es algo que ninguna escudería se puede permitir, y más aún en competencias de alto calibre, el más alto de los calibres, como lo es la Fórmula 1. En una película de 150 minutos se pueden hacer muchísimas cosas, y Joseph Kosinski con la Fórmula 1 entendió perfectamente el equilibrio entre espectáculo y una historia convincente. Como dije en un principio, la narrativa de esta película la hemos visto infinidad de ocasiones en otro tipo de géneros. Un tipo experimentado que perdió la oportunidad de ser el más sobresaliente años atrás porque algo le ocurrió, pero ahora es el momento de poder volver de forma triunfal a ese puesto que perdió por cosas que estuvieron fuera de su control. Y aquí tenemos también la posibilidad de entrar en una especie de behind the scenes, de detrás de cámaras, de lo que es la Fórmula 1 y cómo se manejan en la parte de la escudería, en la parte del cuidado de los coches, de la planificación de las carreras, de las prácticas, de qué es lo que puede ocurrir si el coche tiene problemas en el arranque, problemas en las ruedas, que si son ligeras, que si son más sólidas, el control de las curvas, cómo va a ser cada una de las carreras en cuanto a la necesidad de ir a los pits, que si hay lluvia, que si hay sol, que si las condiciones no son aptas, que si las prácticas no van como uno quiere, que si el auto no es suficiente en las prácticas para poder llegar en buen puesto en la carrera ya final. Todo esto nos lo ponen aquí de una forma entendible, incluso para el público general, porque el director entiende perfectamente que hay personas interesadas más por la figura que protagoniza la película que por lo que trata en sí. Hay mucha gente que es súper ultra mega fanática de Brad Pitt, pero que no conoce nada de las carreras, y viceversa. Hay gente que le importa un pepino a Brad Pitt, pero es una enciclopedia en lo que se refiere a la Fórmula 1, a las estadísticas, que sigue cualquier tipo de carrera y que es experta en el tema. Hay de todo un poco, y créanme que esta película es una muy buena combinación de lo que ocupa una historia convincente, así como el saberte explicar lo que ocurre detrás de cámaras de la Fórmula 1. La historia es muy sencilla. La historia de esta película es muy sencilla y no quiero ser largo en esto porque creo que es más importante el identificar el punto medular de lo que esta película tiene por encima de otras que tratan el mismo tema. El ser un mentor dentro de la propia competencia interna y aún así saber superar los demonios y saber superar las pruebas que te deja la vida, incluso con 3 décadas de tardanza. Tenemos una especie de rivalidad entre el piloto joven y el piloto experimentado, entre Joshua Pierce y Sonny Hayes. Joshua Pierce, un joven que tiene toda una carrera por delante, contra un sujeto que ya conoció las mieles del triunfo, pero que por accidentes, por cosas que ocurren en la vida, tienes que retirarte, pero que
en algún punto del partido tienes que enfrentar tus miedos. Podrás haber abandonado las carreras, pero las carreras nunca te abandonan a ti. Y ese es el principal motor de Sonny Hayes para sentarse en un auto de carreras, pisar el acelerador y volar, y volar, y volar. Y algo de ese estilo es lo que nos presentan con el personaje de Kerry Condon y de Javier Bardem. La técnica y el amigo director de la compañía Apex. Mientras una te dice, yo no me involucro con los pilotos, el otro te comenta, si no ganamos una de las carreras, esta escudería puede dejar de existir. Y aparte de esa hambre de triunfo, también hay hambre de poder. Hay gente en escudería que le conviene que el personaje de Javier Bardem, que tiene por nombre Rubén, no continúe como parte de los altos mandos o de la parte directiva de la escudería, porque piensan que como no ha habido ningún tipo de resultado positivo, ni siquiera con la contratación de alguien como Sonny Hayes podrán llegar al podio o por lo menos siquiera soñar con los primeros puestos. Y la película tiene una muy buena combinación de eso, de saber enfrentar los fantasmas del pasado, pero lograr combatir los demonios del presente que intentan impedir un triunfo en el futuro. Y la película va desarrollando eso. No es que el chicle esté estirado, es una película que se toma su tiempo en arrancar, que te presenta en un principio el carácter y la personalidad de cada uno de nuestros personajes, tanto principales como secundarios, y ya que los tienes bien cimentados, la historia puede ir caminando como le corresponde. Nos ponen en un principio que Sonny Hayes es un personaje egocéntrico, presumido y con un ego del tamaño de cada uno de los grandes automóviles que están presentes en la Fórmula 1. Todas las escuderías son nada en comparación al tamaño del ego de Sonny Hayes, que pese a no estar en las mejores condiciones, ese constante recordatorio de lo que ocurrió 3 décadas en el pasado sigue siendo algo que necesitas superar y que va a llegar a un punto en el que o lo superas o te terminarás matando ahora sí de una vez por todas. Y la película también maneja eso, el qué hacer cuando hay situaciones fuera de control, tanto en la vida personal como en la parte laboral de competencia. ¿Qué ocurre? ¿Cómo podemos hacer equipo? ¿Cómo puede esta escudería funcionar como un equipo a sabiendas de que somos el conjunto de personas que más subestiman, que menos van a creer en nosotros, que nos voltean a ver y nos hacen menos? Y con toda razón, porque son la escudería que menos recursos tiene para lograr sacar una carrera tan siquiera en las primeras 10 posiciones. ¿Y por qué sucede esto? Porque no hay auto tan veloz, porque la construcción del auto no es suficiente, porque el material del que está hecho el auto no da para lo que necesita un conductor que quiera estar en los 3 primeros lugares de algún premio importante que se venga en puerta. Y eso es también algo de la lucha interna de la escudería Apex para lograr que los pilotos, tanto el novato como el experimentado, puedan lograr cometer, que alguien llegue en primer lugar o que alguien esté dispuesto a ceder el lugar para que el otro pueda levantar el trofeo que tanto necesita la escudería. Y para eso se ocupa trabajar en equipo. Y vaya que es costoso trabajar en equipo cuando ambos pilotos tienen el ego del tamaño del hipódromo y aparte de todo con décadas de diferencia y con una enorme posibilidad de que el otro eclipse al que tiene al lado. Brad Pitt aquí encarna una versión interesante de el piloto que ocupa el lugar de Christian Bale en la película de Ford vs Ferrari, un piloto que se siente sábelo todo, que piensa que nada le va a salir mal, pero que aquí sí tiene un porqué el estar detrás del volante, incluso después de una tragedia. En la película de Ford vs Ferrari vemos algo muy similar,
Pero aquí lo principal para el director, para los realizadores, es que aparte de ver la historia personal de Sonny Hayes y de la gente que lo rodea, es que la personalidad de lo que es la marca Fórmula 1 sea conocida por conocedores de las carreras, así como público general que no tiene la más mínima idea de cómo funciona esta industria de los automóviles en alta velocidad. Y en 155 minutos la audiencia está inmersa con un diseño de producción muy interesante en la parte interna, con muy buen manejo de cámaras en el momento de ya estar en la pista, con un Brad Pitt adentro de un coche manejando a alta velocidad los automóviles más delicados de manejar si no sabes cómo funcionan, y también con una banda sonora de canciones que te mete de lleno. Uno puede haber pensado, ay, es Brad Pitt, nos asegura el espectáculo, pero no tengo la menor idea de lo que es la carrera. O por aún, gente que le importa como Brad Pitt, que sabe de las carreras, pero que igualmente le gusta. Esto va a ser una tan importante, pero luego ves que Hans Zimmer te agarras del asiento y lo único que piensas es, aquí tenemos una aventura para disfrutar y para comer palomitas y decirle a la acompañante, a la persona que tienes al lado, prepárate para una aventura inmersiva de todos los colores y sabores posibles. Porque cuando tienes a un compositor de la altura de Hans Zimmer, cualquier película, incluso la más basura, la más fea, la mejor opción para hacer un premio Razzie, puede resultar memorable por la música y el cómo cada una de las piezas se mete de lleno en lo que ocurre en la pantalla. Así que ahí hay premio doble para la audiencia. La historia es interesante, está bien estructurada, los personajes están bien interpretados, los actores dan interpretaciones convincentes, la puesta en escena es fantástica, el movimiento de cámaras es una locura, pero la joya es una muy buena banda sonora. Ya era necesario que Zimmer regresara a los sintetizadores, a la música combinada con la parte musical, con la parte de orquesta, una pieza que puede estar tarareando una y otra vez.
ver cómo se gestó un equipo para lograr compenetrar y confabular esa última carrera que es de infarto y para agarrarte al asiento y ahí de ti si rasguñas en donde estás sentado. Porque está muy bien hecha esa carrera final, ese tramo último, en no saber quién es el piloto que va a ganar, el que cualquier cosa puede suceder a raíz de lo que nos presentan en los dos primeros actos. Y creo que es un final muy coherente con lo que nos presentan en un principio, con el personaje de Sonny Hayes y el cómo ha enfrentado su vida posterior al accidente. Una carrera, un triunfo y yo continúo. Y así posteriormente lo que es la vida de Sonny Hayes y lo que es la escudería y el futuro que puede presentar en algún punto si es que se les ocurre hacer una segunda parte de la Fórmula 1, pero yo lo dejaría así tal cual como está, porque es un viaje que arranca y que termina. Nunca mejor dicho, arranca y termina. No hay necesidad de una segunda película. Ya lo estarán pensando, pero creo que esta es una propuesta muy audaz, muy inteligente, muy atractiva, con un guión que sí, que la historia ya la hemos visto n número de veces, pero que es determinación de los personajes y de lo que ocurre en pantalla, el saber si ese viaje, entre comillas, repetitivo, logra ser novedoso en su forma, en su manera, para el público que conoce y que no conoce las carreras de autos y lo que implica cada uno de los grandes premios que ocurren durante el año. Eso es lo que yo puedo decir de Fórmula 1, la película. Una cinta que estará en mi top de lo mejor de 2025, seguro, o sea, de eso yo estoy convencido, y que habrá que ver qué es lo que ocurre con los próximos estrenos entre julio y diciembre del 2025 para lograr ya entrar en decisión y de armar el top de lo mejor del 2025, de lo mejor del año, el top 10, así también como lo que nos ha dejado una que otra sensación de decepción y de que pudo haberse hecho mejor, y eso le corresponde al top de lo peor del 2025. Ya llegamos a la mitad de este año, ya llegamos a la mitad de la década de los 2020, así que hay que estar contentos porque este año ha sido de películas interesantes, ha sido de series incluso de calidad, y hay alguna que otra cosa que puede ser mejorable, pero lo que involucra a la Fórmula 1 está en el top, está en el podium de lo mejorcito del 2025. Ángel Garmendia con todos ustedes. Suscríbanse al canal si les gusta el contenido, compartan con su gente, denle clic en la campanita para que les lleguen notificaciones, denle clic a suscribirse para que les llegue más contenido de lo que se hace en este espacio. Muchas gracias por estar aquí y espero que estén muy, pero que muy bien.